Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, iniciamos el devocional de hoy, de esta semana, y continuamos con la adoración. Y hoy el título es La Iglesia adorando en el cuerpo. ¿Qué significa eso? Dice en Primera de Juan 2:9, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, aún está en tinieblas. A veces el sentimiento de aborrecer a otros es muy claro. Odio, envidias, murmuración, amargura, pero otras no lo es tanto, y mucho más cuando hablamos del tema de la adoración colectiva. Uno de los ejemplos más claros que hemos visto en cuanto a cómo aborrecemos a los hermanos tiene que ver con los momentos en los que estamos juntos en la presencia de Dios. Todos conocemos casos así. Hemos visto en muchas ocasiones que hay personas que no entienden lo que significa adorar juntos. Su idea de adoración es hacer lo que ellos creen que se debe hacer y de la manera que ellos quieren. Cuando en un determinado lugar otros están adorando al Señor, algunos se quedan callados, a veces sin ni siquiera levantarse o seguir con su voz la canción que todos cantan, sencillamente porque creen que las cosas no están hechas de acuerdo a su idea de ellos. Y eso sí, cuando llega el momento en que ellos tienen la posibilidad de hacer todo a su manera, entonces sí que se enciende su espíritu y las cosas cambian. Todo este tipo de actitudes no son más que manifestaciones absolutamente carnales y muy lejanas al carácter de Dios. Qué diferente es lo que la Biblia enseña sobre la adoración. Adorar a Dios es unirse de corazón con el pueblo redimido y elevar la voz unánimes a Él. Aunque a veces no estemos 100% de acuerdo con las formas, adorar juntos es olvidar cualquier cosa intrascendente para comprometernos en un solo cuerpo y en un solo espíritu. ¿O es que la unidad solo es aceptada cuando todos hacen lo que yo digo? Estamos pretendiendo engañarnos a nosotros mismos y a los demás, diciendo que la verdadera adoración solo empieza cuando nosotros tomamos el mando. Vivimos tan ciegos por nuestro orgullo que somos capaces de pensar que Dios solo escucha lo que nosotros hacemos o decimos. Muchas veces nuestros juegos espirituales revelan que nuestro temor a Dios es casi nulo y que vivimos más en las tinieblas de lo que pensamos. Por eso estén muy atentos en el estudio de hoy. El amor y la adoración están unidos porque ambos vienen directamente del corazón de Dios y es la gracia amorosa de Dios la que extiende su brazo al hombre para que éste disfrute de la relación y el significado como persona que solo Dios puede darle. La Biblia entera está escrita en base a estos dos conceptos, adoración y amor. La actuación de Dios con el hombre está marcada en su manifestación de gracia y perfección de la persona del Señor Jesucristo, quien se hizo hombre para traer a la luz nuestra luz, el amor perfecto de Dios. Amor y adoración están entrañablemente unidos porque ambos serán el eje sobre el que gire nuestra relación con Dios en la eternidad. Pablo nos narra el final en el glorioso capítulo 13 de Primera de Corintios, que el amor en la iglesia nunca dejará de ser, y que la clave de todo el libro de Apocalipsis es el triunfo final del Cordero y la adoración que todos en los cielos y en la tierra le deben a Él. Si nosotros no estamos acostumbrados a amar aquí a nuestros hermanos, pues vamos a pasarla muy mal en el cielo. Si nosotros no disfrutamos aquí de la adoración
y la lealtad completa a nuestro Rey, así como del amor a los hijos del Rey, pues quizá nos estemos equivocando de destino eterno. Amor y adoración están entrañablemente unidos. Recuérdenlo siempre, porque todos los ejemplos bíblicos en los que Dios habla, Él ama, perdona y restaura a sus hijos, y lo hace en virtud de su relación con ellos, y no en base a enseñanzas, conocimientos o similares, ni siquiera en base al servicio o el trabajo. Si no hay amor, todo lo demás sobra. Los argumentos se hacen tontos. No debemos olvidar que el conocimiento envanece y el amor edifica. Y sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica, dice Primera de Corintios 8:1. Y es un texto crucial que muchos han dividido a lo largo de la historia de la iglesia. La restauración y la amonestación siempre deben ir unidos al amor y la adoración, enseñándonos y amonestándonos unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones, dice Colosenses 3:16. Y no se trata de ir imponiendo nuestra opinión a base de versículos bíblicos para dejar claro que tenemos la razón, sino de acercarnos a la presencia de Dios y edificarnos unos a otros en amor. En la misma dirección está escrito Santiago, el capítulo 4 al 6 y Primera de Pedro 1, 5 al 8. Claves en las relaciones entre hermanos y lo que es el ejemplo más sublime y más tierno. El mismo Señor Jesús restaurando a Pedro en el Evangelio de San Juan 21, del 5 al 21. Pero no solamente la base de Pedro es su doctrina o sus principios, sino sobre la base del amor. Cuando caemos, nada es más importante que la respuesta más íntima a las palabras del Señor, dirigida a cada uno de nosotros. Lo mismo que le dijo a Pedro, hoy te lo dice a ti y me lo dice a mí. ¿Me amas? Si pudiéramos comprender que solo la gracia amorosa de Dios puede levantarnos, tiempo habrá más tarde cuando estemos restaurados para hablar de equivocaciones, palabras y principios y para aprender a no caer esta vez. Por eso entendamos muy bien lo que dice la palabra. Ahora, la religión se llena de fanatismo, de gente que cree que debe de integrar la música y muchas veces la música pierde todo su encanto, porque Dios demanda el amor mutuo como una condición para recibir nuestra alabanza. No solo eso, sino que Dios pide nuestro amor incondicional entre hermanos, para que el Evangelio sea algo más que teorías teológicas o cuando menos formuladas. Deberíamos recordar las enseñanzas de Efesios 5:20, cuando se nos explica la relación entre Cristo y la iglesia, en términos de la relación marido y mujer. Nos habla del amor y el respeto para terminar más tarde pidiendo que nos sometamos unos a otros. Y quizá nuestra vida como iglesia no resistiría una simple lectura de el capítulo 17 de Juan, pero ¿lo resistiría mi vida personal? Ahora, tenemos que tener, número uno, un mismo espíritu para tener la bendición de Dios. En los últimos años, Dios ha levantado personas que hablan, escriben sobre la trascendencia de la bendición. Y qué bueno, porque hemos
pasado algunos siglos en los que bendecir a Dios y bendecirnos unos a otros no era más que una costumbre olvidada. No tenemos espacio aquí para explicar, y además no se trata de eso, para expresar todo lo que significa la bendición bíblica. Pero, como decimos, no es un estudio dedicado en primer lugar a la bendición, pero no está de más enseñar que en la Biblia es un tema central. La bendición tiene que ver con muchas cosas diferentes, situaciones en las que nosotros podemos reflejar el carácter de Dios, hablar bien, dice Primera de Pedro 3:9, ser amable, Gálatas 5:22 al 23, mostrando los frutos del Espíritu, animar, Primera de Tesalonicenses 5:11, alentar, Primera de Tesalonicenses 4:18, tener misericordia, Efesios 4:32, cuidar, Gálatas 6:2, ayudar, Gálatas 5:13, dar cariño, Juan 13:34, abrazar, Primera de Tesalonicenses 5:26, agradecer, Colosenses 2:7, rebosando gratitud y mostrar interés en los demás, Primera de Tesalonicenses 5:15, apoyar, Efesios 5:21, aceptar, Romanos 13:7, poner el corazón, Colosenses 3:17, es decir, emocionarnos y entusiasmarnos en lo que hacemos y respetarnos, Romanos 12:10, prefiriéndonos unos a otros, pensar bien, Filipenses 4:8, explicar cada proceso espiritual nos llevaría mucho tiempo ahora, pero quiero animarlos a todos a buscar en la Biblia todo lo que Dios nos enseña acerca de este tema. Ahora, no tenemos, como les dije, espacio para ver todas las citas, pero los animo a que las lean. Pero partiendo de la base de lo que es Dios, primero, Él nos bendice a nosotros para recordarnos algunas cosas. Número uno, que la bendición es parte de un proceso sin final. Dios nos bendice a nosotros, no solo con sus palabras, sino con su amor, su misericordia, su cuidado, su protección, su ayuda, su misma presencia. La Biblia dice que el deseo de bendición por parte de Dios no terminará nunca, sino que permanecerá firme por toda la eternidad. La gracia y misericordia de Dios no tienen fin, aún a pesar de nuestras numerosas fallas. Número dos, nosotros le bendecimos a Él por medio de nuestra adoración. El Salmo 103 nos exhorta a bendecir a Dios y no olvidar ninguno de sus beneficios. De nuestra gratitud surge la proclamación de lo que Dios es y de todo lo que hace por nosotros. Y no solo la proclamación para la alabanza a Dios, sino que también lo hacemos para que todos los que nos rodean le conozcan. Esa bendición continua tiene que ver también con nuestra propia vida, como dice el Salmo 139, porque cuando nuestros hechos son agradables al Señor, traemos bendición al mundo y a Él por ser nuestro Padre. Jesús dijo en Mateo 5:16, para que viendo nuestras buenas obras glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y número 3, bendecimos a los demás y todo lo creado por Dios. Número 6, 23 al 26. Utilizamos nuestro corazón y nuestras palabras para expresar la belleza de todo lo que Dios ha hecho, de la misma manera que bendecimos a los demás, no solo con palabras, sino también con hechos. Y algo grandioso es que Dios promete bendición cuando nos bendecimos mutuamente. El deseo del último versículo de este texto en Números es realmente hermoso y es el mejor deseo que podemos expresar hacia otra persona, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti.
todos individualmente y como pueblo, bendecimos a Dios y así recibimos nuevamente de Él bendición para nuestra vida. El Salmo 115, verso 12, 15 y 18, unidos dice: el Señor se ha acordado de nosotros, Él nos bendecirá. Bendecid a la casa de Israel, bendecirá a los que temen al Señor. Benditos seáis del Señor que hizo los cielos y la tierra. Nosotros bendeciremos al Señor desde ahora y para siempre. Aleluya. La bendición es un estilo de vida, es un círculo que jamás se cierra. Debemos aprender a bendecir a todos cada momento del día. Por eso cuando nos saludamos es Dios te bendiga. Es mucho más sencillo de lo que pensamos. Un gesto, una palabra de agradecimiento, un sincero interés en la vida de los demás, un apoyo incondicional. Llenamos de gozo los hogares en los que estamos si bendecimos a los demás, porque llevamos con nosotros la presencia de Dios y eso no es cualquier cosa. Cuando entramos en cualquier lugar, el Espíritu de Dios arde en deseos de manifestarse en bendiciones para todos y para nosotros. Pero la pregunta es, ¿se lo permitimos? Al contrario, desgraciadamente, en muchas ocasiones lo contristamos. Tampoco debemos olvidar que la bendición es parte de nuestra vida normal, porque bendecir a Dios y a otros es participar en el espíritu de la adoración. Cuando hacemos bien nuestro trabajo, estamos adorando a Dios. Cuando nos esforzamos en que nuestras obras, que consideramos importantes o no, están bien hechas, bendecimos y glorificamos a nuestro Creador. Por eso debemos hacer todo lo que hacemos como para el Señor. Todo lo que glorifica a Dios le adora. Todo lo que hacemos de corazón, poniendo nuestra mirada en aquel a quien amamos, llena de bendición nuestra vida y la vida de los demás. Y en ese sentido, nuestra vida es completamente nueva a cada momento y debemos aprender a vivirla con entusiasmo y desde luego sin aburrimiento, porque Dios ha hecho cada día diferente. Cuando aprendo a bendecir a Dios en cada momento y con cada trabajo, Dios me bendice con su presencia. Por eso jamás debemos olvidar que nuestra vida puede ser una bendición o una maldición. Es muy duro decir esto, pero jamás debemos olvidar que el príncipe de los murmuradores es el diablo. Santiago 3:9. Y muchas veces parecemos más hijos de él que del mismo Dios. Si maldecimos, o sea, decimos mal de otros, pues estamos haciendo el trabajo de aquel cuyo nombre es el calumniador. Si nuestra vida está llena de amargura y celos, no reflejamos nada de aquel que nos salvó. Si nos ocupamos en proclamar los defectos de los demás y que seguro los tienen de la misma manera que los tenemos nosotros, pues jamás podremos hablarles del Evangelio o ser una fuente de bendición para ellos. Cuando maldecimos a alguien, inmediatamente perdemos todos los derechos de adorar a Dios. Y no solo de adorarlo, sino incluso de que nuestra oración no llegue a ser respondida, como dice Primera de Pedro 3:7, donde un problema con la familia pone un estorbo a la oración y dejamos de ser utilizados por Él para ayudar a esa persona y para que la misma persona nos ayude a nosotros. Recuerda que somos nosotros mismos los que escogemos si queremos bendecir siempre, incluso a nuestros enemigos, como dice Primera de Pedro 3:9, o si queremos ser recordados como calumniadores. El Espíritu de Dios es un espíritu de bendición y en ese espíritu debo vivir, en ese espíritu debo disfrutar y aprender a solas en los momentos íntimos de adoración con Dios y en comunión con los demás. En el mismo espíritu debemos evangelizar, predicar, hablar y orar para que nuestras palabras no sean de destrucción.
A veces podemos destruir a otros intentando predicar la palabra de Dios. La plenitud del Espíritu de Dios en una vida llena de bendición para todos es imprescindible. Ahora, el punto número 2, tenemos que tener un mismo propósito: ayudar a los demás. La bendición debe expresarse siempre de una manera práctica. Bendecir no es decir palabras bonitas y nada más. Nos extraña que las ofrendas monetarias sean colocadas siempre por Dios mismo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, como parte de la adoración. No es bíblico que pensemos que estamos adorando a Dios cuando nuestro dinero no está en sus manos. No es cristiano llegar a la presencia de Dios sin preocuparnos por los demás. Quizá algunos puedan decir, bueno, ya estamos como siempre hablando de dinero, pero es necesario hacerlo. ¿Qué leemos en la palabra de Dios? Dios nos habla muy claramente acerca de nuestro uso, de lo que Él nos da, del uso que le damos y de nuestro deber de ayudar a otros. Pretender dejar de lado las cuestiones económicas al acercarnos a Dios es despreciar una de las partes más trascendentales de su palabra, y de hecho es imposible hacerlo, porque la misma Biblia nos advierte que raíz de todos los males es el amor al dinero en 1 de Timoteo 6:10. Si adoramos más al dinero que a Dios, pues estamos completamente perdidos. La adoración a Dios tiene un propósito definido y práctico: ayudar a nuestro prójimo a través de nuestro amor y bendición. La adoración pierde la grandeza de la presencia de Dios manifestada en medio de su pueblo cuando se queda solamente en disfrutar y sentirse entusiasmado solamente. El amor deja de llamarse así si no actúa. La bendición es solo un empalagamiento religioso si no trabaja, sufre y corre para prestar su mano y levantar al caído. Puedes discutir todo lo que quieras, pero bíblicamente hablando, no podemos adorar a Dios sin mirar y ayudar a quien pasa necesidad a nuestro lado. El amor deja de llamarse así si no actúa, mucho menos adoración. Por eso en Hebreos 13:15 al 16 nos muestra los dos lados: adorar a Dios y estimularnos a las buenas obras. No podemos decir que amamos a Dios si despreciamos a quien necesita nuestra ayuda. No podemos defender la madurez espiritual en base a lo que tenemos o a la posición social que hemos conseguido, porque todas nuestras posesiones son nada delante de Dios. A Él no se le puede comprar. Eso es solamente jugar a ser religioso. Y en ese juego ya ha habido demasiados expertos a lo largo de la historia. Sería un buen ejercicio litúrgico leer el primer capítulo de Isaías, al menos una vez cada semana en nuestras iglesias. Dios odia todas nuestras asambleas solemnes. Si dejamos morir de hambre al huérfano, a la viuda y al necesitado, no hemos entendido entonces lo que Él nos dice. Dios aborrece la adoración que solo se queda en el orden y la solemnidad y no baja a la desgracia y el dolor del que no tiene nada. Dios jamás llega a comprender que intentemos disfrutar en su presencia porque tenemos la cartera llena, mientras tenemos el corazón duro e insensible hacia los demás. Quizás hacia otros hermanos que están pasando dificultades, mientras seguimos orando: provee, Señor, para que los que no tienen nada que comer. Pero ¿por qué no hacemos nosotros algo por ellos? Algunas de nuestras oraciones son muy fáciles de contestar. En Santiago 2, del 6 al 9 dice: vosotros habéis menospreciado al pobre,
No son los ricos los que os oprimen y personalmente os arrastran a los tribunales. Si mostráis favoritismo, cometéis pecado y sois hallados culpables por la ley. Yo sé que es difícil para todos hablar de lo que estamos hablando, pero jamás debemos olvidar que desde el principio de los tiempos, el que ayuda al pobre glorifica a su Creador, como dice Proverbios 14:31. Hasta la doctrina misma del Nuevo Testamento, en 2 Corintios 9:6, en adelante. Las páginas de la Biblia nos enseñan a glorificar a Dios con nuestras posesiones. El mismo Señor Jesús lo proclamó una y otra vez en Mateo 25:45, que nos haría bien leerlo desde el versículo 31 hasta el 46, pero en Mateo 25:45 dice: en cuanto no lo hiciste a uno de los más pequeños de estos, tampoco a mí lo hicisteis. Ni un solo vaso de agua quedará sin recompensa. ¿Recuerdas a los amigos de Job? ¿Qué ejemplo? Ellos no se preocuparon de dar un vaso de agua a su amigo. No pensaron en cómo consolarle o qué hacer para que sus horas de sufrimiento no fueran tan crueles. Pero a veces nosotros estamos igual. Ellos no se dignaron para abrazarlo y acariciar el rostro de quien lloraba. No les preocupó amar, bendecir o ayudar. Su único objetivo era dejar bien clara su doctrina y sus ideas de que ellos tenían la razón y Job no. La única razón de su existencia era demostrar que tenían razón. Ahora, para ir concluyendo, ¿de qué sirve que hables perfectamente si no puedes ayudar a nadie? ¿Qué importa que conozcamos todas las doctrinas y seamos capaces de predicar de una manera impresionante si nuestro corazón está lejos del que sufre? ¿Cómo puede alguien ser feliz con sus ideas teológicas si no hay vida en ellas? ¿Cómo puede alguien tener su mente tan cerrada que no quepa en ella un mínimo acto de cariño por un amigo o un hermano o una persona que esté necesitada? Adorar sin amar, amar sin bendecir, bendecir sin ayudar. ¿Cuántas veces nos quedamos a mitad de camino? Los vuelvo a repetir: adorar sin amar, amar sin bendecir, bendecir sin ayudar. ¿Cuántas veces nos quedamos a mitad de camino? Necesitamos urgentemente volver a leer el primer versículo que casi todos aprendemos de memoria al conocer al Señor y practicarlo. El ejemplo es supremo y es el mejor. Ahora depende de nosotros que todos, creyentes y no creyentes, vean la misma actitud en nuestras vidas. Que todos nos reconozcan como hijos del Dios al que adoramos. ¿Recuerdas cuál es ese versículo? Que lo debes de saber de memoria. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Se dan cuenta del orden? Primero amó y luego dio. No podemos dar si no amamos primero. En este versículo de Juan 3:16 nos da el orden. Porque de tal manera amó, primero es amar, que dio y luego dar. Ese es el problema en la iglesia. Muchas veces queremos dar pero sin amor
y se vuelve solamente en un acto religioso, en un acto donde ayudamos, pero por lástima, no por compasión, porque la compasión surge de una verdadera adoración. Ahora, los quiero dejar con eso. Mañana no les adelanto nada mejor, pero mañana hablaremos de el primer adorador inmortal. ¿Quién crees tú que fue el primer adorador inmortal? Y no fue Jesucristo, porque sería un ejemplo desigual compararlo con un mortal, porque Él es Dios mismo encarnado. ¿Quién fue el primer adorador inmortal? ¿Lo sabes? Mañana lo veremos, pero hoy vamos a orar y darnos cuenta de que somos una iglesia, un cuerpo, para mostrar la misericordia, la bondad y el amor de Dios. Y no solamente adorar el domingo en la iglesia, sino mostrar su amor y su misericordia durante la semana. Padre, en el nombre de Jesús te damos toda la gloria, la honra, el honor a ti, Señor. Gracias, Señor, por enseñarnos lo que debe de ser tu cuerpo, el cuerpo de Cristo, porque somos un grupo de creyentes que te adoran, que te exaltan durante el domingo, pero para mostrar tu amor durante la semana. Somos la luz y el domingo nos reunimos para recargar esa luz, que es la luz tuya, y para reflejarla durante la semana en todo lugar. Por eso nos entusiasma, nos apasiona cuando vamos, Señor, a comunidades, a hospitales, a lugares que están en oscuridad y que necesitan de tu luz. Señor, que tú despiertes en cada hermano, hermana, cada persona que escuche tu palabra, ese deseo, no solamente de ser adoradores encerrados en cuatro paredes, sino como lo veíamos hoy, adorar y amar al prójimo, como tú nos lo dices en Hebreos 13, 15 y 16, porque la adoración y el amor están entrañablemente unidos, como lo estudiamos el día de hoy. No podemos decir que amamos a un Dios que no vemos, que es espíritu, e ignorar al prójimo que sí vemos y que fue creado, hecho a imagen y semejanza tuya. Porque sería como aborrecerte a ti. No puede existir esa incongruencia en nosotros, Señor. Por eso hoy te rogamos que tu palabra se haga rema, que sea específica en cada corazón, en cada mente de nosotros, y que la pongamos por obra, que no seamos oidores, sino hacedores de tu palabra. Ser verdaderos adoradores es como tú mismo lo dijiste cuando te preguntaron aquel maestro de la ley en Mateo 22, que cuál era el mayor y más grande mandamiento. Y tú le dijiste, el mayor y más grande mandamiento en Mateo 22, 37 al 40, que era amar a Dios con todas nuestras fuerzas, nuestra alma, nuestro corazón, con todo nuestro ser. Y el segundo era semejante, amar al prójimo como a nosotros mismos, y que en esos dos se resumía toda la ley. Y hoy, Señor, te rogamos que eso se haga vida rema en nosotros, en el nombre de Jesús, y que no ignoremos al que está en necesidad. Porque a veces, por ejemplo, cuando se va a los hospitales, la gente lo que necesita es solamente un abrazo de compasión, de sentirse también unidos con ellos, llorando con los que lloran, sufriendo con los que sufren y hablándoles de ti, que eres el Consolador y que nos has dado al Consolador, al Espíritu Santo. Por eso te amamos, Señor, porque no nos has dejado huérfanos y tenemos a tu Espíritu que nos consuela para ser de consolación también a otros, para consolar a otros. Adorar y amar, porque somos tu cuerpo, Señor. Por eso tú nos hablas hoy, Señor, de que si somos tu cuerpo, la iglesia debe adorar en el cuerpo y también servir en el cuerpo. Te damos todo el honor y la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén.